triunfar. Perseverance. Perseverancia It is the effort required es el esfuerzo requerido to do something para poder lograr algo and to keep on doing it y para poder seguir haciéndolo until the end, hasta el final, even when it's hard. aun cuando se torne complicado. Perseverance. Perseverancia It is the quality of continuing to work es la cualidad de continuar trabajando toward a goal para un propósito, despite the challenges, poder vencer las dificultades or discouragement. o las malas situaciones. So perseverance Así que la perseverancia is not giving up, es no darte por vencido. no matter how hard it is. No importa cuán difícil se ponga. If we want to have success in life, Si nosotros queremos ser más que vencedores en la vida, we cannot give up no nos debemos de dar por vencidos until we succeed, hasta que podamos llegar a tener el éxito. no matter how long it takes No importa cuánto tiempo se tarde or how difficult it is. o cuán difícil se torne. Perseverance. La perseverancia, Sometimes it requires courage a veces se necesita tener valentía to take a risk. para poder, alabado sea Cristo, poder take risks, para poder enfrentar los retos, o sea, para poder arriesgarnos. Amen. Amén. A wonderful example Un ejemplo ejemplar in my life en mi vida of someone who has great perseverance de alguien que tuvo mucha perseverancia, hermanos, is my wife. es mi esposa. She has great perseverance. Ella es una mujer que tiene mucha perseverancia. Throughout her life, I've seen her overcome so many things. Mientras el tiempo que hemos estado casados, he mirado y he sido testigo de las cosas que ella ha sobrepasado a través de la perseverancia. She raised 5 children. Ella crió a 5 hijos. How many knows it takes perseverance to raise children? ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que se necesita perseverancia para crear hijos? It takes perseverance in their lives to see them follow God. Se necesita perseverancia para crear hijos y instruirlos en el camino del Señor. And throughout my life, Y a través de mi vida, I've seen my wife persevere. yo he sido testigo de que ella es una mujer que tiene mucha perseverancia. And another great example Y otro ejemplo, in our ministry, en nuestro ministerio, we've been working in Mexico since 2009. hemos estado trabajando en México desde el año 2009. We came here with our 5 children. Nosotros venimos a esta ciudad con nuestros 5 hijos. Our baby was 2.5, El más pequeño tenía 2 años y medio en ese tiempo. and now he's 18. Ahora él tiene 18 años. It's hard to see your kids grow up, Es difícil ver a tus hijos crecer. but our baby, he's 18. Pero ahora nuestro bebé tiene 18 años. But they worked with us in our ministry. Pero ellos también trabajaron con nosotros en nuestro ministerio. And for many years, we have been working in Mexico. Y por muchos años que hemos estado trabajando y sirviendo al Señor aquí en México, But we always had one desire. siempre ha existido un deseo en nuestras vidas. We had this one vision. Hemos tenido la visión We wanted to go out into the communities que anhelábamos salir a las comunidades, outside of the church. fuera de las 4 paredes de la congregación. How many knows that everyone won't come into church? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que no todos asisten a la iglesia? They don't want to come in church. Hay muchas personas que no quieren venir a los servicios. That's why we have to go outside. Esa es la razón por la cual a nosotros nos gusta salir a evangelizar. And we have to reach the people. Y nos
tenemos que esforzar para alcanzar al perdido, where they are. allí donde se encuentren. Once they receive Jesus, Pero cuando ellos tienen un encuentro con Cristo, then they'll come in the church. entonces ellos van a venir a la iglesia. But most people are afraid and ashamed to go to church. Pero muchas personas tienen miedo y tienen vergüenza de venir a la iglesia. So we can't sit in our chairs Así que no podemos mantenernos sentados en la silla and wait for God to bring people in. y esperar que Dios traiga un espíritu de convicción en esas personas para que ellos vengan y se congreguen. I hear pastors pray, Yo he escuchado las oraciones de muchos pastores and they say, God, will you fill every chair in this church? y su oración es, Señor, yo te pido, Señor, que llenes cada silla de esta iglesia. But they don't go out and work. Pero el asunto es que no salen a evangelizar. They don't train up their people No capacitan a la congregación para poder salir a evangelizar, to go and reach the world. para poder ir y alcanzar al perdido. And so our vision Así que la visión que Dios me dio was to go into the parks, es de salir a los parques, into the community, de salir a las comunidades and tell people y hablarles a las personas that Jesus loves you. de que Jesucristo les ama. And we preach the gospel. Y nosotros predicamos el evangelio del reino de los cielos. But we wanted to do something more. Pero nosotros queremos hacer algo más. We wanted to feed them spiritually, Nosotros queremos, claro, alimentarlos espiritualmente, but we also wanted to feed their bellies. pero el Señor puso esta visión en nuestros corazones de alimentarlos también literalmente. You know, in the Bible, Sabes de que la Biblia habla Jesus fed the people. de que el Señor Jesucristo alimentó a las personas. He fed them the words of God. Él las alimentó con la palabra de Dios, But he also fed them food. pero también los alimentó con alimento. And if Jesus thought it was important, Así que si el Señor Jesucristo consideró que era importante, then we thought it was important. entonces nosotros también consideramos que es importante. And we wanted to take our ministry Y nosotros llevamos el ministerio and go into the community. a las comunidades. But we said we need some way to prepare food. Pero nosotros le oramos a Dios y le pedimos, Señor, pero necesitamos los medios para preparar la comida. So we had a vision of having a food trailer. Así que consideramos bueno tener una trailer y capacitarla, ponerla en una cocina para poder alimentar a las personas. But for many years it was just a thought. Pero durante muchos años fue solamente un pensamiento, una idea. It was a vision that we had. Fue una visión que nosotros teníamos. But then last year, Pero el año pasado, in January, en el año de enero, we bought this ugly food trailer. nosotros compramos esta trailer que necesitaba mucho trabajo. Muy feo. Estaba en ruinas And needed a lot of work. y necesitaba mucho trabajo, hermanos. But we had a vision. Pero Dios nos había dado una visión. And we knew that God was saying, feed my sheep. Y yo estaba seguro de que Dios me estaba diciendo, alimenta a mis ovejas. So we started working on this trailer. Así que empezamos a trabajar en esta trailer. And as we worked on the trailer, Y mientras estamos trabajando en la restauración, we started getting tired. empezábamos a cansarnos. Then we found rotten wood. Y después empezamos y nos dimos cuenta que la madera estaba podrida. And we're like, oh Lord, Y empezamos a orar, Señor, this needs more than what we thought. esto es más trabajo de lo que nosotros pensamos. And we were leaving our home in El Paso Y nosotros salíamos de casa en El Paso and driving over here to Juarez y veníamos aquí a la ciudad de Ciudad Juárez to work on this trailer. para seguir trabajando en esta trailer, en la restauración de esta trailer. But it was so hot, Pero en ese momento hacía bastante calor, hermanos, 100 degrees. 100 grados. We decided we had to work at night.
nosotros decidimos, bueno, tenemos que trabajar de noche. So from our home to the trailer, Así que de mi casa al punto donde está la trailer it's about an hour drive. es aproximadamente una hora. And then we're going to work on the trailer for a few hours. Y después vamos a ocuparnos en la restauración de la trailer durante algunas horas. Then we got to drive back to the bridge Y después tenemos que regresar nuevamente al paso and sit in the long line. y estar esperando en la línea del puente durante algunas horas. We said, this is hard. Entonces empezamos a decir, esto se está tornando difícil. We don't have enough money. No tenemos suficiente dinero, But you've given us this vision. pero Dios nos ha dado esta visión. How can we accomplish what you want? Le preguntamos a Dios, ¿cómo podemos terminar lo que tú nos has dicho que hagamos? We need the money. Necesitamos dinero, We need help. necesitamos ayuda. But we persevere. Pero ahí es donde entendimos que tenemos que perseverar. We kept working. Seguimos trabajando. When we saw something else that needed to be done, Cuando miramos algo más que se necesitaba hacer, we said, okay, dijimos, bueno, we have to do it. tenemos que hacerlo. And we worked on it for 9 months, Y empezamos a trabajar en ello durante 9 meses, almost a year. aproximadamente un año. Just me and my wife, Solo yo y mi esposa and my son a couple of times. y mis hijos algunas veces. And then one other guy came twice. Y uno de nuestros amigos vino aproximadamente 2 veces. But it took perseverance. Pero se necesitó perseverancia, iglesia. We had a vision, Teníamos una visión, but it took perseverance pero se necesitó perseverancia to accomplish. para poder cumplir. And we did accomplish it. Y nosotros lo cumplimos. And when we were done, Y cuando terminamos, we were so excited. estamos tan felices. And we said, let's go. Let's go feed God's people. Entonces dijimos, vamos a alimentar a las ovejas del Señor. And now we have been doing that. Y ahora hemos estado trabajando en ello. But it was hard. Pero fue difícil, It was difficult. fue difícil. The call of God is not easy. El llamado de Dios no es fácil. Walking with the Lord Caminar con Cristo is not easy. no es fácil. You know, there's a great story of perseverance in the Bible. ¿Sabes de que hay una historia de perseverancia en la palabra de Dios? There's a man named Noah, Un hombre llamado Noé. and he lived in a very wicked and evil time. Y él vivió en un tiempo muy malo y muy peligroso. And the Lord came to Noah, Y el Señor vino a la vida de Noé. and he said, Noah, I'm going to destroy the world. Y le dijo, Noé, yo voy a destruir el mundo por medio de un diluvio. But I'm going to save you and your family. Pero te voy a salvar a ti y a tu familia. But you have to build a big boat, Pero tú tienes que construir un arca. because the rain is going to come. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra. And Noah's like, what is rain? Y Noé dijo, pero bueno, ¿cómo voy a construir el arca? They didn't have rain during that time. Ellos no recibían lluvia en aquellos tiempos. The water came up from the ground. Pero la agua empezó a llegar. It didn't fall from the sky. Dice que no empezó a caer del cielo, sino que debajo del suelo empezó a crecer el agua. But God told Noah, Pero Dios le dijo a Noé, I'm going to destroy wickedness, yo voy a destruir todo lo malo, but I want you to build a boat, pero yo quiero que tú construyas un arca, because I have a plan porque yo tengo un plan for this earth, para esta tierra. and I want you and your family to be saved. Y yo quiero que tú y tu familia sean salvos. And Noah began to build this boat. Y Noé comenzó a construir el arca. But God says, you got to build it big enough Pero Dios le dijo, yo quiero que construyas un arca lo suficientemente grande para poder, alabado sea Cristo, entrar 2 parejas de animalitos en el arca. Exactly. He said, you have to build it big enough for 2 animals of every kind.
Tú tienes que construir el arca lo suficientemente grande para que podamos introducir todos los animalitos. Can you imagine God telling you to do something Ahora, tú puedes imaginarte que Dios te esté diciendo que construyas algo o que hagas algo, pastor. to do something that has never been done? Que hagas algo lo cual nunca se ha hecho en la vida. To build a boat? Construir un arca. There's never been a boat. Nunca se había construido un arca de esa magnitud. They didn't need a boat. No necesitaban un arca. But God says, in order to complete the call in your life, Pero Dios le dijo a Noé, en orden para que se cumpla el propósito de Dios sobre tu vida, here's your plans. aquí están los planos. Build the boat. Ahora construye el arca. Can you imagine doing that? ¿Tú te puedes imaginar cómo se sintió Noé en ese momento? Well, every day Imagínate todos los días. Every day God has called us. Todos los días Dios te ha llamado a ti. And many times the things that He calls us to do is difficult. Y muchas veces las cosas que Dios te ha pedido que tú hagas son difíciles. But Noah continued building this boat. Pero Noé comenzó a construir esta arca. Even when people were making fun of him. Aun cuando la gente lo estaba calumniando y se estaba burlando de Noé. Even when they laughed at him. Aun cuando la gente se reía de Noé. What are you doing? Probablemente le decían, ¿qué es lo que estás haciendo? Where's the clouds you talked about? A lo mejor le hacían burla y le decían, bueno, ¿dónde están las nubes de lluvia que según dices tú que van a llegar? You're wasting your time. Probablemente le dijeron, ¿sabes de qué? Solamente estás perdiendo tu tiempo, Noé. Why don't you do something else? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? But Noah didn't listen. He persevered. Pero Noé no escuchó los comentarios negativos de estas personas, sino que hizo una cosa, y lo que Noé hizo es que perseveró. And he completed. Y él completó, aleluya, el propósito de Dios. He completed what God had told him to do. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. And then the rain came. Y después llegó la lluvia, pastores. But all of his family Y toda su familia and all the animals y todos los animales were saved in that boat fueron salvos en esa arca because of perseverance, por causa de la perseverancia de este hombre de Dios llamado Noé, because of obedience. por causa de la obediencia de Noé. One more example. Un ejemplo más. You ever heard of a man called Thomas Edison? ¿Alguna vez has escuchado de un hombre llamado Thomas Edison? Well, everybody here, Todos aquí en este lugar, when you go in your home cuando nosotros lleguemos a nuestra casa and the house is dark, y cuando te encuentres allí en la noche you flip on a switch, y prendas la luz and all of a sudden the light comes on. y de repente tú te das cuenta que la luz se prendió. We have light bulbs. Y nosotros tenemos la luz, los bombillos, We have all these lights tenemos todas estas luces because of this man. por causa de este hombre llamado Thomas Edison. Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison fue el que inventó los bombillos. But we take it for granted, right? Pero nosotros muchas veces, como ya lo tenemos, no le tomamos mucha importancia, ¿correcto? We just walk in, flip the light on. Nosotros llegamos, entramos a la casa y prendemos el switch y tenemos luz. Never thinking that some man took a lot of time to make this work. Y nunca le tomamos la importancia de que un hombre dedicó mucho tiempo para que nosotros pudiésemos tener la luz en nuestras casas. Did you know that he had thousands of failures? Tú lo sabes que él tuvo miles de fallas, de errores. ¿Tú sabías eso? He tried over and over Él intentó una y otra vez to create the light bulb. para poder crear los bombillos. He didn't give up.
Él no se dio por vencido. He had a positive attitude Él tenía una actitud positiva towards his struggle and difficulty. en medio de las pruebas, de las dificultades, de los errores, And he succeeded. y él pudo tener éxito. He saw each failure Él miró a cada uno de sus fracasos as a step closer to success. como un paso más cerca hacia obtener el éxito. This is what he told the people. Esto es lo que Thomas Edison le dijo a las personas, Because they said, you failed. porque le dijeron, tú has fallado, You failed again. tú has fallado una y otra vez. Thomas Edison said, I have not failed. Y Thomas Edison les dijo y les respondió, yo no he fallado. I found 10,000 ways Yo he encontrado 10,000 maneras that don't work. que no trabajan. I already know those 10,000 ways won't work. Yo ya conozco que esas 10,000 maneras no funcionan. That wasn't a failure. Eso no fue un error. I will succeed. Eso fue un éxito. And many, many years later, Y mucho tiempo después, we enjoyed the success ahora tenemos el éxito de Thomas Edison, of a man's perseverance. de la perseverancia de un hombre que no se dio por vencido. Amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen. You know, your pastor, Daniel, Saben de que nuestro hermano Daniel, el pastor, and his wife, su esposa, I saw them building this church. yo miré cómo ellos empezaron a construir este templo. One day I came in Un día yo llegué and I looked at it and I'm like, oh, pastor, y yo le dije, wow, pastor, this is a lot of work. definitivamente tienes mucho trabajo. Are you going to finish this? ¿Tú crees que vas a terminar la construcción? And he said, yes, Y él me dijo, sí, because I already have the first service planned. porque ya tengo el primer servicio planeado. But I looked at it Pero yo miré la construcción and I said, pastor, you need to keep working. y yo le comenté, pastor, verdaderamente tú tienes que seguir trabajando. No time for breaks. No tienes tiempo para descansar. Because if you're going to complete this Porque si tú vas a terminar la construcción, in time for that service, en el tiempo para el primer servicio que tú tienes planeado, you better work. tú debes de seguir trabajando. You better get some men to help you. Debes de pedirle a los varones de la iglesia que te apoyen. He worked hard Él trabajó muy duro and he persevered. y él perseveró, iglesia. And look at it. Y ahora tenemos aquí la construcción del templo. Look at all of us that are here Miren a cada uno de los que estamos en este lugar because of his perseverance. por causa de la perseverancia del hermano Daniel. Imagine if he quit. Imagínate si él se hubiese dado por vencido. What if he went back home to the beautiful city of Veracruz? ¿Qué tal si él se hubiera dado por vencido y hubiera dicho, bueno, me voy a ir al estado más hermoso de México, Veracruz? Alá. It's beautiful. Es hermoso Veracruz. I know. Yo sé que es hermoso. We've been there 2 times. Hemos estado allí 2 veces. And Hermana Veronica, she knows. La hermana Verónica, ella conoce Veracruz. She walked the streets with us. Ella caminó con nosotros las calles de Veracruz. She stayed in the home with us. Ella se quedó en el mismo lugar que nosotros nos hospedamos. It's pretty there. Es un lugar muy hermoso. Why would you want to come to the desert? ¿Por qué quisieras venir al desierto? Why would you want to come to the desert and build a church? ¿Por qué quisieras dejar un lugar tan hermoso y venir al desierto y comenzar una iglesia? Build it under that beautiful tree. ¿Por qué no construir y levantar una iglesia allá donde parece un paraíso? Where it's pretty, close to the ocean. Es cerca del océano, donde está hermoso. It's close to the beach. Está cerca del océano. When you finish preaching, Cuando termines de predicar, you can go sit on the beach puedes ir a la playa and have coconut water. y puedes ir a tomarte un agua de coco. Why would you want to go to the desert? ¿Por qué se te ocurrió venir al desierto? Because God told him to.
La razón fue porque Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela. And it hasn't been easy. Y no ha sido fácil, It hasn't been easy. no ha sido fácil. But because of their courage Pero por causa de su valentía and their perseverance, y su perseverancia, and because of other people, y por causa de otras personas, Hermana Veronica, hermana Verónica, other brothers coming, sisters coming in to help, otros hermanos que vienen y apoyan la obra del Señor, the will and the call was accomplished. la voluntad de Dios y el llamado ha sido completado. Amen. ¿Cuántos dicen un amén? In James 5, verse 10, En Santiago 5, capítulo 5, versículo 10. Yeah, it's kind of stuff. my brothers, verse 10, Santiago 5, 10. says, my brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very passionate and merciful. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Indeed, we count them blessed who endure. Dice la palabra del Señor, amén. Dice ahí en el versículo 10 Verse 11. que debemos de tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor aquí, más adelante, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, amén. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amen. And in Galatians 6:9, Gálatas capítulo 6, 9. let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. In 1 Corinthians 15:58, Primera de Corintios capítulo 15, 58. therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Dice la palabra del Señor, así que hermanos míos, amados, estad firmes, aleluya, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amen. I know we've all had struggles. Yo sé que todos hemos tenido momentos difíciles. I know we've all had persecution. Yo sé que todos hemos pasado por momentos de persecuciones. But in order to have success, Pero para tener éxito, we have to persevere in those times. nosotros tenemos que perseverar en esos momentos. So my first point, Así que el primer punto, perseverance demands offering and sacrifice. la perseverancia exige ofrenda y sacrificio. Back in Psalm chapter 20, En el Salmo capítulo 20,